Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Dios versus la salvación. Y quiero compartir con ustedes un texto bíblico que todos manejan muy bien, que conocen muy bien. Y me refiero al texto más conocido por los creyentes que lo recoge el evangelista Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Él recoge de las expresiones de Cristo, que es una de las más popular que existe en la Escritura, y que la mayoría de los creyentes la conocen, incluyendo personas que aún no han recibido a Cristo, conocen bien esta expresión bíblica. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Honramos a Dios. Honramos a Dios. Honramos a Dios. Honramos a Dios. Gloria y honor a su nombre. En la predicación de la santidad de Dios versus la salvación, tenemos el texto bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy amable. Es posible en el futuro poder tener una serie de predicación sobre ese texto. Es imposible en 2 o 3 predicaciones, menos en una, poder analizar ese texto, esa expresión que recoge el evangelista Juan acerca de Cristo. Entonces hoy hablamos de la santidad de Dios versus la salvación en nuestra serie de predicación acerca de la santidad de Dios. Y hoy tenemos una predicación considerada ABC, porque es de las predicaciones que con facilidad trae la expresión básica de la fe y que todos manejamos. La santidad de Dios es vital para que Cristo se ofreciera por nosotros en la cruz del Calvario. Quizás alguien no se ha detenido a analizarlo, pero la santidad de Dios es base para que Cristo se pueda ofrecer. Cuando usted se lee el texto sagrado, se encuentran expresiones interesantes que tomamos en cuenta a la hora de reflexionar en el Señor y su palabra. Dice que buscó a alguien para que se ponga en la brecha, pero que no lo encontró. De manera que ningún ser humano estaba en capacidad de ponerse en el lugar vulnerable para que el enemigo atacara. ¿Por qué nadie estaba en capacidad? Porque el único que es santo es el Señor, y el único que está en capacidad de enfrentarse con Satanás es el Señor. Porque Él creó a Adán santo, y Adán no pudo enfrentarse a Satanás.
en un encuentro fue suficiente para que Satanás lo pusiera a ver pajaritos volando. ¿Por qué? Bueno, hay un enfrentamiento que las Sagradas Escrituras establece entre la mujer y Satanás, que tienen una conversación importante en la que Satanás está cuestionando el pacto en el Edén con Adán. La normativa que el Señor le ofreció, que le puso delante, Satanás lo cuestiona y ellos no se resistieron. Con que Dios ha dicho, cuestionando aquello que Dios había establecido. Y a partir de que la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 3, describe la caída del hombre, a partir de ese momento no hay respuesta en el ser humano para Dios, ni hay capacidad para enfrentarse a Satanás. Porque Adán sucumbió ante la tentación que se le presentó. Y Adán, como había un pacto y él lo violó, entonces Adán entregó su descendencia. Toda la descendencia de Adán es débil, es vulnerable y está en capacidad de enfrentarse al infierno y sus servidores. Entonces, ¿cómo iba el ser humano, otro ser humano, a redimir la raza humana después de haber caído, si es incapaz de enfrentarse a su gran enemigo que lo había vencido? ¿Por qué el ser humano es incapaz de enfrentarse a Satanás? Porque tarde o temprano lo convence y es vulnerable frente al pecado. Entonces ahí interviene la santidad de Dios. Dios, como Él es santo, en cualquier escenario en la que tenga que enfrentarse con Satanás lo vencerá, porque no es vulnerable al pecado. Y eso es lo que establece la Escritura. La Escritura establece, número uno, que Él antes de la fundación del mundo fue elegido para la misión, porque ya Dios sabía en su presciencia, el Señor sabía que el ser humano no estaba en capacidad de enfrentarse al infierno y sus agentes, y que sería vulnerable. Entonces Él tenía la respuesta para esa caída del hombre. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 de la primera carta del apóstol Pedro, él plantea: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, por la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así lo describe el apóstol Pedro. Aquí en el texto hay una descripción que puede generar alguna confusión por el concepto de la lengua, que son los modificadores directos e indirectos. En la misma medida que conocemos, podemos como entender a qué se está refiriendo, porque el texto tiene dos partes. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y entonces esa vana manera de vivir dice que la recibieron o la recibimos de nuestros padres o la recibieron de sus padres. Esa parte está muy ligada a la manera de vivir de condición pecaminosa. Y entonces, sabiendo que fuiste rescatado, esa parte está ligada a la segunda, no con cosas corruptibles. Entonces aquí está muy ligado, sabiendo que fuiste rescatado, no con oro o plata, ni cosa corruptible,
para poder entender el texto, hay que hacer hincapié en esto. Fuimos rescatados de la manera vana de vivir, no con oro o plata o cosa corruptible. Lo corruptible es aquello que se destruye. ¿Okay? Oro y plata es lo que la gente está enseñando en las iglesias hoy. Le está diciendo a la gente que con eso puede comprar la salvación. El texto dice que no, que con eso no. Ni con nada material, nada que se destruya, tú no puedes comprar la salvación. Están enseñando mal y a la gente le gusta el coro. Pero mire, hay problemas serios. La Biblia lo dice todo. Ni es con oro, ni es con plata, ni es con cosa material alguna que se destruye con el uso y no tiene asidero en lo eterno. No fue así. Tenemos que volver a leer la Biblia. Sin contaminación, dice, como de un cordero, y no por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí entra la santidad de Dios. Sino que fuimos rescatados de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición espiritual. Fuimos rescatados. Aquí especifica bien por quién. ¿Okay? Por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, comparación. Porque la Escritura dice que Cristo fue cordero, o sea, como un cordero sin mancha y sin contaminación, como un cordero santo. Lo interesante del sacrificio de Cristo es que Él fue el cordero, pero también fue el sacerdote que ofreció la sangre, y como el sumo sacerdote, como el cordero, como el sacerdote y como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el cordero, el animal que se iba a sacrificar, no hubo ninguno sino Cristo. Segundo, el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Tercero, el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo para ofrecer por todo, por él y por todos. Cristo no ofrece su sacrificio por él, porque él es santo. Y por eso que el texto dice, sin mancha y sin contaminación. La autoridad de Cristo para redimir a la raza humana era única por su santidad. Porque todo ser humano niega a Dios, porque todo ser humano es enemigo de Dios, porque todo ser humano es pecador. Y entonces el único que no tiene mancha, que no tiene contaminación en esencia es Cristo. Por la santidad de Dios, Él se ofrece para salvación de la humanidad, porque no había un solo ser humano que llenara las expectativas de Dios y que pudiera vencer a Satanás. Aun cuando hoy la gente dice que lo tienen pisado y que lo tienen vencido, eso no es bíblico. El único que está en autoridad para vencer a Satanás es Cristo. Y aquellos que se refugian en Cristo entran en un régimen especial en que el infierno no tiene poder para derrotarlo, porque nadie lo puede separar del Señor. Pero ningún ser humano está en capacidad de llenar las expectativas de la justicia de Dios, y ningún ser humano puede enfrentarse al infierno y a Satanás. Solo Cristo, porque es santo. Porque Satanás va a corromper al ser humano, lo va a atacar y lo va a convencer por su naturaleza pecaminosa, naturaleza concupiscente, para que haga aquello que Dios ha establecido que es incorrecto. Por eso, Cristo era el único que podía ofrecerse por el pecado de la humanidad, porque en Él no hay mancha ni contaminación. Y entonces ahí él añade, el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Pedro añade la presencia de Dios y está diciendo que antes de que el mundo sea fundado, Dios tiene un proyecto, un plan. Hay gente que salen a la calle y viven al azar, y del azar inclusive. Pero Dios tiene todo un proyecto, tiene un plan.
Y ese proyecto de Dios para crear el mundo también le añadió el proyecto de la restauración, porque el hombre iba a caer. Y Dios, en su conocimiento de todas las cosas, incluyendo el futuro, Él tiene una respuesta para cada cosa, en cada situación. Y entonces la respuesta al pecado del hombre fue Cristo, por una razón, porque no hay pecado en Él. Absolutamente. Santo totalmente. Ni de pensamiento, ni de palabras, ni de conducta. Bendigo el nombre del Señor. Alabo al Señor y me rindo a su santidad. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el apóstol Pedro está diciendo, por amor de la humanidad, por amor de ustedes, en los postreros tiempos se ha manifestado. Los postreros tiempos, en ese momento, cuando se manifestó. Nosotros tuvimos la dicha que mucha gente no tuvo de haber nacido después de ser redimido. Hay gente que no tuvo la oportunidad porque no fue redimido estando vivo o antes de nacer, sino después que murió. ¿Alguien puede alabar a Dios en el día de hoy? Nosotros tuvimos el privilegio de ser redimidos antes de nacer. Cuando nosotros nacimos ya Cristo nos había redimido. Ya Cristo nos había comprado. ¿Cómo nos compró? El texto anterior dice que con su sangre. De la misma manera que un cordero se ofrecía en el altar a Dios por el pecado. Son privilegios que hemos recibido y que mucha gente no lo aprovecha, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que la redención de Cristo es porque nos ama. Cristo me redimió porque me ama. Cristo te redimió a ti porque te ama. Su amor es extraordinario, por eso Él te redimió, por amor. ¿Cuánto me ama el Señor? Por eso usted no puede sentirse como que está solo o que está desamparado en el mundo, porque el amor de Dios fluye. Aunque en medio de los procesos que vivimos, a veces sentimos como si Dios nos ha abandonado. Y eso también lo dice Cristo en la cruz. Padre, ¿por qué me ha abandonado? Sintió el peso del pecado de la humanidad sobre Él y le dice al Padre que se sentía abandonado por Él. Pero el amor de Dios es extraordinario y permanece a nuestro favor, mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Padre, quien lo ha resucitado de los muertos para que nuestra esperanza sea en Dios. Una esperanza viva. Porque nuestra esperanza está en nuestro Salvador, nuestro Redentor, que no se quedó en la tumba. ¿Alguien está aquí hoy? Tenemos seguridad de que servimos al Señor y de que Dios es poderoso y que nos ha salvado. Cristo no se quedó en la tumba. El ser humano no era pecador nato, sino que se corrompió y se convirtió en un pecador nato a partir de Adán. Pero cuando el Señor creó a Adán, también lo creó santo. El hecho de que alguien no tenga pecado y confíe en su propia fuerza no va a permanecer. Para poder permanecer necesitamos confiar en aquel que tiene el poder y que ha vencido el mal. Y Él lo establece, también lo recoge Juan. El evangelista Juan lo recoge en el capítulo 16. 16, a partir del 29, Él dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte.
Por esto creemos que ha salido de Dios. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que creéis, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así le dice a sus discípulos en un momento de intimidad, una conversación de intimidad en la que se pasaron todo un periodo de unos 3 años alrededor, haciendo análisis y discusiones de temas bíblicos y no llegaron a conocer a Dios ni lo entendieron. Pero en esta conversación, su intelecto como que es liberado y comenzaron a entender. Y en la conversación, ellos le dicen al Señor, nosotros como que te estamos entendiendo ahora. Y entonces ellos dicen, estás usando el lenguaje apropiado. Así lo veían ellos. Cuando el intelecto de la gente está tomado, la gente no entiende la revelación. Cuando el intelecto es libre, es como si se hablara en su nivel de lengua. Eso fue lo que le dijeron. Estás hablando en el nivel de lengua de nosotros. Ahora te estamos entendiendo, le dice. Y entonces el Señor le dice, ajá, me están entendiendo. Pero ustedes demostrarán que son unos cobardes porque me dejarán solo. Eso le dice. ¿Alguien está aquí hoy? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, le dice. Ajá, ¿están entendiendo la palabra? Dice que están entendiendo, pero ustedes demostrarán su cobardía en que me dejarán solo, me abandonarán y serán cada uno de ustedes esparcidos por su lado. Ahora Jesús le dice una palabra que deberíamos repetírnoslas a nosotros mismos. Mas no estoy solo. De hecho, hay un corito que dice así, yo no estoy solo, no. Estaré contigo hasta el fin. O sea, no, dice Jesús, no estoy solo, aunque ustedes me abandonen. Porque ellos iban a vivir un momento de crisis en la que se iban a apartar de Jesús. Dice, Jesús le dice, van a ser esparcidos por causa de la persecución que vino sobre Cristo cuando fue aprendido en el monte de los olivos. Cuando vieron la verdad, lo dejaron solo, cada uno se mandó corriendo, porque nadie quiere caer preso con Cristo. Aleluya. Nadie quería caer preso con el maestro. El Señor está advirtiendo lo que iba a pasar. Pero yo no quedaré solo, porque el Padre está conmigo. Porque el Padre está conmigo, no me quedaré solo. Le dice, el único que no me abandonará será el Padre. Ya saben, Judas lo vendió y Pedro lo negó. Y Tomás dijo que no creía en él. Y eso fue lo que hablaron. De los otros no se sabe nada, porque nadie más habló. Hablaron 3. Uno lo vendió por dinero. Hay gente que son capaces de vender hasta su propio maestro por dinero. Un dinero que genera sinsabores y crisis y que persigue por generaciones. Son capaces de vender a su maestro. Por eso la Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y segundo, Pedro dijo que no creía en él y que no lo conocía. Y Tomás dijo, no creo en él. No creo. ¿Qué dice Tomás? Y entonces Jesús, hablándole de ese escenario que se iba a dar, le dice, pero el Padre está conmigo. Ustedes van a ser esparcidos, pero yo no me quedaré solo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Usted escuchó hace un rato una canción que decía que si usted mantiene su paz, ¿qué es lo que ocurre si usted mantiene su paz? Eso significa que tú no debes pelearla tú, sino estar en paz.
para que Él la pelee. ¿Qué es lo que ocurre cuando no estamos en paz? Que la peleamos nosotros. No le damos chance a Dios. Estate quieto. De hecho, lo dice la Escritura: está quieto y sabed que yo soy Dios. Entonces dice: tengan paz. Esta palabra se la escribo, se la digo para que tengan paz, para que estén sosegados, para que estén confiados. Y entonces, punto, dice: en el mundo tendréis aflicción. Van a tener aflicciones en el mundo. En el mundo serán ¿qué? Afligidos, le dice a su discípulo. Van a ser afligidos. ¿Cuántas aflicciones vienen a nosotros? La primera aflicción que nosotros recibimos, la recibimos de nuestra propia naturaleza. Cuando nuestra naturaleza se subleva contra el conocimiento de Cristo, ahí comenzamos a estar afligidos. Cuando tenemos deseo de hacer aquello que nosotros queremos hacer por encima de lo que la palabra ha establecido, eso genera aflicción. Y ni hablar de las pasiones, ni hablar de las necesidades, de los problemas de salud y cuántas cosas generan aflicción. Pero Él le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y hay una aflicción que es provocada por nuestro propio pecado. Porque muchos de nosotros nos buscamos nuestro propio lío. Y nosotros mismos alborotamos las avispas. Y ni el capitán avispa nos ayuda. Nosotros mismos alborotamos las avispas. Y entonces eso genera aflicción. Errores, pecados, irresponsabilidades, hacernos los ciegos cuando tenemos que ver cosas, cuando tenemos que asumir responsabilidades. Todo eso genera aflicción, pero también hay una aflicción que se genera por tan solo servir a Dios. Tenemos el infierno en contra. Pero no puede con los hijos de Dios porque nosotros entramos en un régimen especial. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Nosotros estamos aferrados al que venció. Ahora, el día que usted se salió de esa cobertura, aleluya. El día que se salió de esa cobertura, ñeque te dicen en el sur. Así que no se salga de la cobertura del Señor para que no lo hagan pedazos. Y entonces le dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Una esperanza interesante nos está dando el Señor, que Él ha vencido. ¿A quién ha vencido Cristo? Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido al infierno, Cristo ha vencido el mundo, Cristo ha vencido a Satanás y sus servidores. Él es el único que puede vencerlo. Ningún ser humano podía enfrentarse ni puede enfrentarse. Solamente Cristo, porque Él es santo. Y como Él es santo, Él está en capacidad de enfrentarse a cualquier ser que sea corruptor. Y puede estar en cualquier ambiente, aun cuando esté contaminado, y Él no se contamina. Y entonces hay una palabra clave ahí, y es que confíen. Y está en imperativo: confiad. Yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, tenemos que confiar en Él. No que confíe en tu fuerza, ni que te alabe cuando tú estás teniendo una victoria en un área. No, es que confíe en el Señor. Que confíe en Él, que dependa de Él. Porque el éxito no está en nuestras fuerzas ni en nuestro conocimiento, ni el tiempo que tenemos en la iglesia. Nuestro éxito está en Cristo y depende de Él. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a la iglesia de Corinto en el 5:19, él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga, para poder reconciliar al mundo,
lo primero que hace el Señor es que no le toma en cuenta los pecados a la gente. Porque si el Señor le tomara en cuenta los pecados, no hay para nadie. Nadie, por bueno que sea, podrá llenar las expectativas de la justicia de Dios. Y entonces Dios, cuando nos arrepentimos, no nos toma en cuenta los pecados pasados. ¡Qué maravilla! Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ojo con eso, con lo que estamos recibiendo hoy como miembro. Hoy están recibiendo una investidura como embajadores del reino de Dios. No es solo que van a pertenecer a una iglesia, porque a cualquiera pertenece a una iglesia, pero embajador de un reino, el reino más poderoso que hay en el mundo. Aleluya. Embajadores plenipotenciarios, con todos los poderes y la autoridad. Y tienen una seguridad que se llama agregados militares, que son los ángeles. ¡Ay, santo! Para que puedan ejercer con autoridad y sin miedo. ¿Alguien está aquí hoy? Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Y voy al texto que tiene hilaridad con lo que estamos hablando hoy. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es lo que plantea el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto. Que no conoció pecado. El Señor es tan santo que no es vulnerado por el pecado. Nada, ni nadie lo vulnera. Ahora, ¿qué dice el texto? Ojo con eso y subráyelo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Cristo, para salvarnos a nosotros, y como dice el texto al principio, el 19, para no tomar en cuenta nuestros pecados, Él se hizo pecador. ¿Cómo se hizo pecador? Y muriendo en un madero, muriendo en una cruz que era símbolo de maldición, y sentir sobre Él todo el peso de nuestros pecados. De eso se trata. Entonces Él es santo, pero Él se hizo pecador para no tomar en cuenta nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que la justicia, el peso de la justicia de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayera sobre Cristo. Y entonces, como cayó todo el peso de mis pecados sobre Él, entonces yo soy justificado por medio de Él. Y por eso es que el texto está diciendo, justificados pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el concepto es, para que nosotros estuviéramos libres de culpa, siendo culpable, Cristo tenía que hacerse pecador. Él tenía que hacerse pecado, que es lo que está estableciendo el texto sagrado. Y entonces nadie podrá estar donde está Dios si no es santo. Y entonces Cristo lleva sobre Él todo el peso del pecado y ya no nos toma en cuenta nuestros pecados. Porque si lo tomara en cuenta, nadie, ni siquiera estuviéramos aquí. No solo nadie pudiera entrar al reino de Dios, sino ni siquiera a la iglesia. Sin embargo, Él no nos toma en cuenta todo lo que hicimos antes, porque Él lo ha borrado. Por su santidad. Él es extraordinario. Por eso, todo el que se enfrenta a Satanás y al infierno será vulnerado por el pecado, excepto Cristo. Excepción, Cristo. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador. Porque es el único que pisó tierra y no cometió pecado. Bendito es el nombre del Señor. El único mediador.
entre Dios y el hombre. Dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Por eso la Escritura dice el postrer Adán, el último Adán, el segundo Adán. ¿Por qué? Porque vino con un cuerpo como el de Adán y se enfrentó a los mismos espíritus y a las mismas adversidades que Adán se sometió y él venció. ¿Y sabe por qué venció? Porque no tenía pecado. Aleluya. Porque la única manera para vencer es cuando se es sin pecado, y el único que es sin pecado es Cristo. Entonces, alguien se está preguntando, ¿cómo me enfrento yo a Satanás? Y como quiera me va a vencer. Lo que pasa es que usted no se va a enfrentar usted a mano pelada. Usted tiene que enfrentarse a él mediante el régimen especial. O sea, mediante una normativa que se creó en el reino de Dios, una normativa espiritual. Que como ya Cristo lo ha vencido, usted tiene que venir a Cristo para que la victoria de Cristo sea sobre usted. Yo sé que la gente está diciendo que la peleamos y la ganamos. Yo no la peleo ni la gano. Ya Cristo la venció, ya Él la ganó. Lo mío es obedecerlo a Él y someterme a Él. Porque ya Él, eso es gracia. Lo que pasa es que hay muchas cosas que decimos y cantamos que no son de la gracia. La palabra de la gracia es que ya Él venció. Yo no tengo que pelear con Él, yo solo tengo que obedecer. Y ahí es donde está el problema. Que somos desobedientes y queremos pelear. Somos desobedientes y queremos desafiar. No, yo lo venceré. No, tú no vas a vencer a nadie. Ya Cristo lo venció. Sométete a Cristo. Y será suficiente. Ah, que yo estoy en prueba, estoy en proceso. Él dijo que tú vas a tener aflicciones en el mundo. O sea, ¿cuál es el problema? Pero ya Él te lo dijo. ¿Y qué es lo que decía el coro? Si mantengo mi paz. Ah, pero Él está muy quitado de bulla y el mundo se está acabando. Cógelo ahí. ¿Y quién fue que hizo la obra? El Señor. Y si Él no lo hace, ¿cómo lo hago yo? Oiga cómo es que se pelea. Oiga cómo es de acuerdo a la Biblia. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá. ¿Cuál es el misterio revelado en Santiago? Sométanse a Dios. Es un problema de sometimiento. Esa es la clave. Ah, ¿tú quieres pelear? Tú estás sometido a Dios. Comencemos a arreglar lo que hay que arreglar y enderezar lo torcido y después hablemos de pleito. Bendito es el nombre del Señor. Sométanse a Dios. Resistan y huirá. No, que saca la espada mojosa que tú tienes ahí. Oye lo que hay. Sométete a Dios. Endereza lo torcido que hay en ti y tendrá autoridad. Y luego resistan. Tu trabajo es resistir. ¿Hasta cuándo? Dice el texto bíblico que tú nunca llegarás a resistir el nivel que Cristo resistió. Y cuando describe su resistencia dice que su sudor era tan espeso como gota de sangre mientras estaba en el monte. Nunca tú vas a llegar a ese nivel por mucho que tú resistas. Ay, que el mundo se me está acabando. Resiste, papá. Aguanta. Sométete a Dios y resiste. Y hazte loco. Como David. Que nos aferramos al Señor, quien ha vencido el pecado y al maligno. Ya Él lo venció. ¿Para qué yo quiero echar un pleito que ya papá lo echó? No, yo no quiero que nadie me dé nada. Yo quiero arrancar de cero. Fíjate ahí. Arranca tú de cero. Ya a mí me hicieron los zapatas. Y le pusieron plato a la casa y me dijeron, construye ahí. Bueno, pues yo voy a construir ahí arriba.
Bendito es el nombre del Señor. Por medio de la santificación del Espíritu nos hace acepto a su presencia y por eso cuando morimos no vamos al infierno. La razón por la que la gente no va al infierno cuando muere es porque el Espíritu de Dios lo ha santificado y por la santificación del Espíritu tenemos acceso a la presencia de Dios. Porque lo que ha hecho que el Señor se enfrente al enemigo y que ningún ser humano lo pueda hacer es su santidad. Para acercarnos a Él requiere que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros y nos santifique. Porque si no, ¿cómo accedemos donde está Dios? Mire qué interesante. La gracia es tan interesante que la gente no la entiende. La gente cree que es el que se va a santificar. Y la palabra habla de la santificación del Espíritu. Es el Espíritu de Dios. No eres tú. Lo único que tú tienes que hacer es someterte a Dios. Obedece la palabra de Dios, obedece su revelación. Atrévete a hacerlo, aún en la circunstancia en que está viviendo. Atrévete. Busca la voluntad de Dios y te darás cuenta que tú podrás resistir. Y el evangelista Juan recoge una de las expresiones más interesantes de la cátedra de Jesús en el 3:16, que habla acerca del reflejo del amor de Dios a la humanidad, no explicado en lengua, sino expresado en Cristo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así define Cristo el amor de Dios. Aquí no hay definición. Aquí lo que está dando es sinónimo. Así se conoce en la lengua, un sinónimo. En vez de describir el amor de Dios, cuán grande y extraordinario, digo, no. Aquí lo único que ustedes necesitan para entender esto es un sinónimo. La representación del amor de Dios, Cristo. El día que alguien entienda ese concepto, su vida será diferente. ¿Qué tanto me amó Dios a mí? Me ha dado riqueza, dice la gente. Me sacó del muladar y me ha permitido habitar entre príncipes. Así dice la gente. Me sacó de la tristeza. Me sacó del campo y me llevó a vivir a la ciudad. Eso dice la gente. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que establece la Escritura. ¿De qué manera me amó Dios a mí? Usted interprétalo como usted quiera, pero la Biblia dice otra cosa. La manera en que Dios está demostrando que me ama es que Cristo fue entregado por mis pecados. Eso no significa que Él no me dé otras cosas. Eso es posible, pero el propósito no son las otras cosas. El propósito es que yo tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y justamente decía de lo interesante de ese texto, y que deberíamos hacer una serie en algún momento, en alguna semana mayor o en algún mes de abril, marzo, meternos ahí a hacer una serie. Porque las Sagradas Escrituras aquí está hablando de dos conceptos muy importantes, que es de la perdición del ser humano y de la vida eterna. Y el propósito por la que Cristo vino no fue para que la gente se pierda, y eso es razonable, porque todo el mundo estaba perdido. ¿Qué respuesta tiene Cristo si viene para que la gente se pierda y todo el mundo está perdido? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué respuesta hay si nosotros le predicamos a la gente el evangelio de la condenación? Pero existe en la Biblia el evangelio de la condenación. Pero si usted solamente le predica eso a la gente, ¿qué sentido tiene?
Porque usted tiene que decirle a la gente cómo sale de la perdición. Esa es la clave. ¿Qué necesita la gente para salir de la perdición? ¿Cuál es el camino que lo conduce al reino de Dios y a la vida nueva? Eso es lo que le debemos decir. Mira, la autopista tal, esa es la que te conduce a tal lugar. Entonces, la razón fue para que la gente salga de la perdición y disfrute de la vida eterna. Porque en la Escritura, aunque la gente está asociando la salvación a muchas cosas, en la Escritura la salvación se asocia con vida para siempre al lado del Señor. Vida para siempre al lado del Señor. Hay gente que quiere más. La gente tiene ambiciones. Pero ¿usted quiere más que pasar toda su vida al lado del Señor? Desde ahora y para siempre. Lo que pasa es que somos muy ambiciosos los seres humanos. Y a partir del pecado todo lo vemos con número y material. Y toda la gente lo ve como un negocio. Y los negocios se ganan, siempre andan buscando ganancias. Pero el concepto de la salvación en el texto de hoy es vida eterna, vivir para siempre al lado del Señor. Por eso que la gente le tiene miedo a la muerte. La muerte es la oportunidad de pasar de este mundo para estar al lado del Señor para siempre, pero la gente le tiene miedo. Porque la gente todo lo asocia con lo material y lo humano. Y quiere una vida más larga aquí. Porque tiene esperanza de conseguir algo material con que sueña. Pero la Escritura habla de la salvación como el regalo de vida eterna. Y entonces lo explica en el texto posterior, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el propósito de la encarnación de Cristo, el propósito de su sacrificio, es para que el hombre, para que la mujer, para que el ser humano sea salvo por medio de él. Él no va a la cruz para que la gente sea condenado. No, eso no es evangelio de la gracia. La gente ya es condenado porque desciende de Adán y tiene la herencia del pecado original. Y nació perdido, nació pecador, nació sin rumbo. Y tiene que intervenir Cristo para que pueda ser salvo. Ah, no, que el Señor lo va a condenar. Él está condenado ya. Por causa del pecado original y del pecado actual. El pecado actual es el que hacemos a partir que tenemos uso de razón. Por eso es que da tanto trabajo que la gente se desintoxique cuando llega a la iglesia. Porque tiene demasiado tiempo en un mundo haciendo toda la trampa del mundo, trepando y buscándosela. Cuando llega al evangelio cree que se puede vivir a media con Dios. Porque esa es su experiencia. Y entonces aquí se requiere, por eso que se dice, de la nueva persona o de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el texto. Inclusive habla de la resurrección como referencia. Si alguno ha resucitado con Cristo, debería buscar las cosas que están arriba, donde está Dios. Si es que es un condicional, si es que ha resucitado con Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esa parte del texto es lo único que la gente no entiende. Es lo que menos entiende, es la palabra. La parte que menos entendemos desde el punto de vista de la gracia.
que la gente no es salvo porque sea bueno, que la gente no es salvo porque sea religioso, que la gente no es salvo porque asista a la iglesia, que la gente es salvo por otra razón. El que en él cree no es condenado. Es Cristo. Es la esencia, Cristo. Y el mayor pecado de la humanidad es rechazar a Cristo. El mayor pecado de la humanidad no es lo que la gente hace como maldad. El mayor pecado de la humanidad es rechazar a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, cuando le predicamos a la gente, nosotros elegimos a quién predicarle. Y si la gente es muy pecador, lo pasamos por alto. No. Porque es muy pecador. Porque no hemos entendido esa parte. Que el peor pecado es el ser incrédulo. El rechazar a Cristo, que es la única alternativa, que es el salvavidas, que ha sido lanzado del cielo como única oportunidad para que el ser humano alcance la vida eterna, la salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que lo rechaza sigue en su condenación, pero el que recibe a Cristo, ese sí recibe la salvación, la vida eterna. Ya saben que eso implica, creer en Cristo tiene sus implicaciones, que cuando estemos viendo una serie sobre este texto lo vamos a explicar. Lo que implica creer en Cristo no es solamente levantar la mano, no es solamente repetir una oración. Creer en Cristo es más que eso. Es entregar el corazón, es entregar el dominio de nosotros. Eso es creer en Cristo. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es profesar a Cristo. Mucha gente profesa a Cristo, pero mucha gente no cree en Él. Aleluya. Si usted cree cuando Él le dice suéltate, usted se suelta. Si usted cree en Él cuando Él le dice camina a la derecha, usted camina a la derecha. Si usted cree en Él y Él dijo no haga tal cosa, usted no la hace. Usted puede medir sus niveles de incredulidad por cuántas veces al día, en el mes, en la semana, en el año, yo he sido incrédulo. Cuántas veces tengo un comportamiento de rebeldía frente a Dios. Para creer en Cristo es rendirnos a Él. Es aceptar su palabra y su desafío. Es creer en Él. Es aceptar su señorío. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Lea y entienda que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Dice, en la condenación está, dice Jesús, el que le entienda, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben por qué aman más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas. Y el que tiene malas obras, le gusta estar en oscuridad. El que está desnudo no quiere ir a la luz. Porque si va a la luz lo van a ver. Prefieren mantenerse en la oscuridad. Bendito es el nombre del Señor. Juan 1:7, hablo de la primera de Juan. Dice, primera carta, apóstol Juan, o la primera de Juan, apóstol 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces Juan, partiendo de la experiencia que tiene con Cristo, cuando él escribe a la iglesia ya en las cartas, en las epístolas, él dice, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros.
Él está diciendo que hay gente en las iglesias que andan en tinieblas y que prefieren las tinieblas. Sentido lógico. No están en comunión los unos con los otros, sino que están enemigos y creando enemistades y rechazándose unos a otros. ¿Qué dice? No han visto a Cristo ni de lejos, aunque sean líderes. Lea conmigo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos. Tiempo de arrepentimiento. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso dice el apóstol Juan. Definitivamente. Cristo se ha entregado por nuestros pecados. Se hizo pecado, se hizo pecador por mí, se hizo pecador por ti. Y cuando yo digo que yo no tengo pecado, yo soy el más limpio, yo estoy diciendo que Él habló mentira. Cuando yo digo que yo estoy en luz, pero yo no tengo comunión con la gente, sino que yo soy el que crea la distancia, el que se inventa las cosas, el que rechaza. Entonces el que está en tiniebla, ¿quién es? Aleluya. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es lo que dice el texto bíblico. El que esté en una condición de pecado no quiere nada con la luz. No quiere nada con el reino de Dios. Está molesto con Dios. Está peleado con Dios. Es prófugo de la justicia de Dios. Porque está en tinieblas. Y eso se refleja en la falta de comunión. Bendito es el nombre del Señor. Hay que concluir hoy para que tengamos chance para volvernos a ver y poder compartir otras cosas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este discurso es un discurso dirigido a religiosos. Directamente confrontativo al pueblo de Israel, que creían o le hacían creer a la gente que estaban en la verdad, pero rechazaban a Cristo. Dice, ustedes están en la verdad y me están rechazando. Y él lo agarró y le dijo, ¡bum! La razón por la que no me quieren a mí es porque sus obras son malas. Es porque no tienen arrepentimiento. Así desmenuzó Cristo los religiosos. Salgamos de la religión. Renunciemos a ella y entremos en Cristo. Para que nuestra vida tenga sabor y vivamos diferente. Qué manera de confrontar a los judíos religiosos, a los fariseos, aquellos que pretendían tenerlo todo y saberlo todo y que eran autosuficientes. El estilo de confrontar de Cristo. Tengo que cerrar el día. El propósito del sacrificio de Cristo es ofertar libremente vida eterna a la raza humana. Sencillo. El propósito del sacrificio de Cristo es ofertar vida eterna a la raza humana. Y es una oferta, ¿por qué? Porque no todo el mundo quiere o no todo el mundo está dispuesto. Y entonces libremente la raza humana puede elegir, la libre elección que Cristo te ofreció para esto.
Él venció el pecado, Él venció a Satanás, Él destruyó el infierno, Él acabó con todo el mundo, pero Él se sacrificó para que la raza humana libremente eligiera lo que quiere. Antes no había oportunidad de elección, no había libre elección. Usted murió, usted está condenado. Cristo ahora cambió la cosa y dice, hay un chance para el que quiera. Usted no tiene que morir en una condición pecaminosa por el que sus padres hayan pecado y porque Adán haya pecado y porque usted haya pecado. Hay un chance. Libre elección. Usted elige lo que usted quiere. Antes de recibir la vida eterna, teníamos perdición. Que no se le olvide eso. Haga memoria y haga un ejercicio. No se me puede olvidar que antes de yo venir a Cristo, yo estaba perdido. Porque estamos en Cristo. Pero en cualquier momento se produce un brinca a la tablita. Entonces usted tiene que pensar bien. Antes de yo estar en Cristo, quién yo era y quién yo soy hoy. Aleluya. Y que el infierno no anda detrás de cualquier cosa, sino de lo bueno que Dios depositó en usted. Aleluya. Y como Él sabe que Él no lo puede separar de la mano de Dios, ¿qué es lo que Él hace? O que Él se diseña la tentación para que usted voluntariamente usted deje y coja. O como Él no lo puede obligar, Él sabe que no lo puede obligar. ¿Y qué se va a meter con Dios? ¿Qué hace Él? No, yo le tiro su cacarita si Él cayó. Si ella quedó, bueno, la cacarita de guineo ya la tiró. Y entonces usted tiene que recuerde eso. Antes de usted conocer a Cristo, usted estaba perdido. Atrás. Podemos interrumpir nuestra condición mediante la oferta de Cristo. Cristo está haciendo un llamado para que nosotros interrumpamos nuestra condición de perdido, de pecadores, y que tengamos un chance para servir a Él. Y Él se encargará del resto por medio de su Espíritu Santo. Mediante la resurrección de Cristo se establece la gracia salvadora de Dios en favor de la humanidad. Mientras la gente está celebrando la resurrección de Cristo en el río, en la playa o en la piscina, la Sagrada Escritura enseña otra cosa. Que mediante su resurrección se establece la gracia salvadora. Para que todo el mundo, todo ser humano que vive en la tierra pueda entrar por la gracia y servir a Dios. Ya no con sus méritos, sino por los méritos del Salvador, por los méritos de Cristo. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por ofrecerte por nosotros en sacrificio. Gracias porque no ha tomado en cuenta nuestra rebelión, nuestra rebeldía, nuestra condición, sino que libremente te ha ofrecido por nosotros. Gracias, Señor, porque no te aferraste de ser igual a Dios y de una sustancia con el Padre, sino que te ha despojado y te hiciste como uno de nosotros y te ofreciste libremente para que la gracia salvadora nos alcance, que nuestros pecados sean perdonados y tengamos una nueva oportunidad de vida. Estamos agradecidos, Señor. Como no tenemos cómo pagarte, te ofrecemos nuestras vidas como tú has ofrecido la tuya, para servirte, para obedecerte, que nos guíe a amarte y a conocerte. Gracias. Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.